Hola, que el Señor te bendiga. Quiero el día de hoy dirigirme a cada uno de aquellos jóvenes y adolescentes que se levantan todos los días con el deseo y con el propósito de ser tocados por medio de una palabra de parte del Señor. Aquellos hombres y mujeres que se levantan con el único deseo de poder agradarle a Dios y de que su vida sea una vida que vaya hacia un propósito, que vaya hacia un destino. Porque somos flechas y nuestra flecha tiene que ir hacia un destino. Nuestra vida tiene que apuntar hacia un blanco. Esa flecha que nosotros representamos tiene que dar justo al blanco, tiene que pegar en el mero centro para que nuestra vida pueda tener una esencia y una realidad. El día de hoy comparto con ustedes una reflexión, se encuentra basada en Filipenses capítulo 3, desde el verso 8 al verso 10. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la justicia, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice la palabra del Señor, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Flechas con destino. Quiero compartir con usted este día, flechas con destino. Todos hemos experimentado momentos complicados en la vida. Todos hemos pasado por situaciones catastróficas que en muchas ocasiones nos han hecho llorar. Pero cuando el apóstol Pablo inicia el escrito del capítulo 3, lo inicia diciendo: gozaos en el Señor. Es impresionante saber que en medio de un tiempo turbulento, de un medio crítico, de un tiempo complicado, uno pueda dar una expresión de gozo. Si bien el apóstol, cuando comparte con los filipenses, habla de un principio y de una habilidad que tenemos que tener todos los días de regocijarnos en el Señor. No en las circunstancias, no en las situaciones, no en lo catastrófico que pueda parecer nuestro día, sino en el Señor. La recomendación primordial que el apóstol nos da a todos aquellos hombres y mujeres que tienen que ser flechas con un propósito, que tienen que llevar un destino, que tienen que saber qué es lo que Dios quiere provocar en ellos y tienen que llegar y hacer un tremendo avivamiento, una tremenda bendición en medio de una generación que se encuentra completamente caótica, completamente en un desafío que están viviendo en estos últimos días. Es un deber para nosotros el cultivar este gozo. Así lo dice el apóstol Pablo, aquel hombre que tenía todo un marco de preparación, aquel hombre que tenía un bagaje de conocimientos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice la palabra del Señor: hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero en medio de todo lo que él tenía, todo su conocimiento, todas sus destrezas, toda su capacidad, él se da cuenta que la única forma en la que él puede conectar con el Señor y agradar en todo con Dios es que nunca, pero nunca pierda el gozo que le ha sido dado y que solamente puede proceder de parte de Dios. En el mundo en el cual vivimos, nos enfrentamos por circunstancias que muchas ocasiones te hacen destantearte en la fe, desequilibrar tus emociones, el no tener esas ganas de soñar, de vivir, esas ganas de las cuales te levantas cada mañana y levantas tus manos al cielo y le das gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha sido sobre tu vida, sino que hay circunstancias que te han hecho hasta renunciar, donde ya no te quieres levantar, donde piensas que todo lo que te está sucediendo, eres el único que te está sucediendo una problemática, una enfermedad, una situación crítica. ¿Y qué decir en estos tiempos tan tremendos de incertidumbre, donde muchos de nuestros familiares han estado doliéndose, muchos han fallecido,
otros están en una enfermedad grave, donde por más de una ocasión le hemos preguntado al Señor: ¿dónde te encuentras, Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿O de qué sirve que yo sea un siervo de Dios, un predicador, un músico, un cantante? Y le preguntas muchas cosas a Dios, porque puedes pensar hasta cierto momento que si eres el único que está sufriendo, que si eres el único que está batallando, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Hacia qué destino está apuntando? ¿Cuál es el blanco que hay frente a tu vida? ¿Será acaso que solamente eres tú el que está padeciendo? El apóstol Pablo, él sabe que todo lo que le está sucediendo tiene un propósito. Él sabe que todo lo que le está sucediendo tiene una razón de ser. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice la palabra del Señor, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol sabía que aún y con todo el mundo de sus conocimientos, con toda su destreza, con todo lo que él sabía hacer, con todo lo que él podía comunicar, había todavía áreas de su vida que necesitaban ser impactadas por el poder de Dios, impactadas por el amor de Dios, impactadas por el conocimiento de Dios, impactadas por la experiencia con Dios. El apóstol sabía que aunque el bagaje de conocimientos y destrezas o habilidades que había dentro de él, había muchas cosas que él las tenía por basura. Tenía que aprender a deshacerse de ciertas cosas que parecían muy importantes, que parecieran muy necesarias. Y esto me hizo recordar, dentro de una historia diferente, pero con el mismo personaje, en uno de sus viajes donde existió y hubo un naufragio. Tuvieron que aprender todos los que estaban dentro de esa tripulación y dentro de ese barco, para que el barco siguiera flotando. Tuvieron que aprender a deshacerse de ciertas cosas que parecieran muy importantes y muy necesarias. En nuestra vida también pasa lo mismo. Para que el barco pueda seguir flotando, para que el barco pueda llegar a puerto seguro, para que el barco pueda llegar al destino correcto, necesitas quitar de tu vida todas aquellas cosas que no te dejan navegar seguro. Actitudes, sentimientos, situaciones dentro de tu vida, dentro de tu alma, de tu corazón, que no te dejan seguir avanzando, que no te dejan seguir llegando al lugar o al destino que Dios propuso para tu corazón, para tu ministerio, para tu vida. A veces tendrás que perder algunas cuestiones para ganar otras. Nadie dijo que la vida era de puro ganar o de muy pocas pérdidas. Nadie dijo que la vida era de puros éxitos y de muy pocos fracasos. Nadie dijo que en las vitrinas de tu casa solamente se iban a cosechar trofeos o medallas de primeros lugares. En ocasiones los segundos y los terceros lugares también tendrán que aterrizar a tu vida. Las situaciones complicadas también vienen a la vida de nuestra juventud. El llorar también en ocasiones será necesario. El perder muchas ocasiones aterrizará a nuestra vida, porque a veces será necesario que pierdas algunas cuestiones para que ganes otras. Esto viene entonces a memoria con todo lo que le está pasando al apóstol, y él tiene que aprender a tomar decisiones. Sabía que el propósito que había en su corazón y en su vida lo llevaría a tener y a realizar un balance dentro de toda la condición de su vida. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el apóstol tiene que aprender a balancear dentro de su vida para poder llegar al destino, al propósito que Dios ha enmarcado en su corazón? Notemos bien que al principio de la reflexión comenzamos a hablar un poco en torno a no perder el gozo. A que el gozo tiene que ser por sobre todas las cosas, porque nuestro gozo tiene que estar basado en el Señor y no en las circunstancias. Nuestro gozo tiene que estar basado en lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer, a dónde nosotros íbamos a llegar, y no por las cosas que teníamos que perder. Cuando Dios te invitó al camino, cuando Dios te llamó al ministerio, cuando Dios te llamó al liderazgo, te llamó diciendo que te iba a usar y que iba a hacer cosas grandes y poderosas contigo.
pero seguro estoy que cuando te llamó, no solamente te llamó para cosechar grandes bendiciones y grandes victorias, sino también te dio una palabra de fortaleza, una palabra de aliento y de ánimo, que aunque vinieran tiempos complicados, tiempos dolorosos, su mano de poder siempre estaría contigo. Pero sigo, ¿cuál es el propósito que el apóstol rescata dentro del balance que él hace para poder encontrarse personalmente con el Señor? El apóstol nos enseña que tenemos que conocerle más todavía al Señor. De hecho, así lo dice la palabra en el verso 10, a fin de conocerle. ¿Qué tanto había conocido el apóstol Pablo del Señor? ¿Qué tanto había conocido de su poder? ¿Qué tanto había conocido de su gloria? ¿Qué tanto había conocido de su grandeza? ¿Qué tanto había conocido de su palabra? ¿Qué tanto había conocido de todo lo que Dios le había dicho, de todo lo que le habían explicado del Señor, de cada experiencia que había tenido con Él? El apóstol hace esta reflexión y dice: es necesario que todos los días yo conozca más y más y más y más de su presencia. Tú necesitas conocer todos los días más a Dios para no retroceder. La única forma en la cual tú vas a avanzar y vas a llegar al propósito que Dios dijo que ibas a llegar es que te atrevas a conocer más de Dios. La única forma en la cual tú no te conviertas en un fracasado de la fe es que conozcas más de la palabra. La única manera en la cual tú no te regreses a donde antes estabas es que conozcas más del Evangelio. La única forma en la cual tú puedas tener un crecimiento en la iglesia local es que tú conozcas más del poder del Señor, que conozcas más de la palabra del Señor. La misma palabra nos enseña, la misma palabra nos invita a que todos los días tengamos un mayor crecimiento de conocimiento en la palabra. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos de nuestros jóvenes lamentablemente se están perdiendo. Muchos de nuestros jóvenes están abandonando la fe. Muchos de nuestros jóvenes están cayendo en un enredo en las redes sociales en tiempos de pandemia que no los ha hecho crecer. Al contrario, muchos han decrecido, han entrado en la pornografía, han entrado en cuestiones insanas de inmoralidad que los han hecho perder su fe, que los han hecho que esa flecha no apunte hacia un propósito seguro, hacia un blanco concreto, sino que ahora sus vidas están divagando, se encuentran con una fe diluida, se encuentran con unas emociones inestables. ¿Por qué? Porque se han desconectado de la palabra. Y Pablo nos enseña que para poder hacer un balance en nuestra vida necesitas conocer más del Señor. Nunca sueltes el gozo como algo primordial en tu vida. Que la palabra siempre venga a ser un bálsamo en medio de la necesidad. Tienes que conocer más de Dios. Nunca es suficiente para conocer a Dios. Nunca podemos decir: es que yo ya conozco suficiente de Dios. Siempre habrá tiempo, siempre será oportuno conocer más de la palabra del Señor. El apóstol Pablo no solamente nos invita a conocerle más, sino que ahora la esencia de su invitación es que vayamos a tener una experiencia superior en su poder. ¿Sabe una cosa, joven? Cuando nosotros conocemos a Dios, nos atrevemos a conocer su poder. Cuando conocemos su palabra, se nos revela su poder. Cuando conocemos más de su gloria, se nos revela su poder. El poder del Señor en medio de cualquier situación. El poder del Señor en medio de cualquier crisis. El poder del Señor en medio de cualquier desafío. Necesitamos experimentar el poder de Dios todos los días de nuestra vida. Este día que tú te levantaste, este día en el cual tú decidiste estar en esta transmisión y escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida, como lo ha hecho a lo largo de estos días durante la palabra que has estado escuchando. ¿Qué tanto ha provocado el poder de Dios en tu corazón? ¿Qué tanto ha provocado el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en la gente que te rodea? El poder tiene que ser evidenciado.
Porque el poder que desciende de Dios es un poder justificador, es un poder que da vida, es un poder que nos consuela en medio de las aflicciones, es un poder reconfortante en medio de cualquier debilidad y de cualquier dolor. El poder de Dios es necesario para transformar nuestra vida. El poder de Dios es necesario para sanarnos en medio de cualquier caos que estemos pasando, que estemos viviendo. El poder de Dios siempre será necesario en la vida de esta generación que se encuentra quizás con dudas, con situaciones complicadas. Necesitan tener un encuentro con el poder de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con el poder de Dios, no hay tiempo para que tú puedas decir: es que yo no puedo, es que yo no voy a llegar al puerto seguro, yo no voy a llegar al lugar donde Dios dijo que iba a llegar, porque me siento debilitado. Es el poder de Dios el que te da la fuerza. Es el poder de Dios el que te hace tener una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Hoy en día hace falta esa generación que arda todos los días bajo la llama del poder del Espíritu Santo. Hace falta una generación que le ponga atención al poder, que le ponga atención a cómo es ese comportamiento del poder de Dios, cómo se genera el poder de Dios, cómo emana el poder de Dios a través de la palabra, cómo teniendo una experiencia genuina con el Espíritu de Dios, tú puedes obtener ese poder. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos donde tú te pares, donde tú prediques, cuando tú hables, cuando tú levantes tus manos, cuando tú toques un instrumento. Ese poder comenzará a correr por todas las áreas de tu vida y tú vas a impactar con el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. ¿De qué está llena tu vida? ¿Tu vida está llena de poder o está llena de basura? ¿De qué está lleno tu recipiente? ¿Está lleno de aceite o de basura? ¿Tienes el poder o solamente tienes la experiencia? Porque en muchas ocasiones solo ministramos con la experiencia, pero no con el poder. Solo ministramos desde un ámbito profesional, pero no desde la pasión, desde la gloria, desde el poder que solamente emana de Dios. ¿Qué es lo que te hace fuerte en tu llamado o en tu ministerio? ¿Tu conocimiento o el poder que actúa por medio del Espíritu Santo de Dios a través de tu vida? El apóstol nos ayuda a hacer un balance y nos dice: ¿qué tanto conocimiento tenemos o qué tanto conocimiento hemos adquirido? Pero él dice: todo lo que yo he adquirido ahora lo tengo por basura. Todo lo que yo tengo a través de los años y de la experiencia, todo lo hago a un lado, porque ahora mi pasión y mi deseo es conocer más de Él, es experimentar su poder. Pero también el apóstol Pablo nos hace una invitación a entender su padecimiento. Todo lo que el maestro estuvo padeciendo, todo lo que el maestro padeció en la cruz, todo lo que hizo, y lo hizo por amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo muy interesante que usted y yo tenemos todos los días, y es la gracia de Dios que nos embellece, la gracia de Dios que nos ayuda, la gracia de Dios que nos respalda. Sabe que la belleza de la gracia radica en el amor que solamente procede de ese padecimiento que hubo en la cruz del Calvario. La belleza de la gracia depende no tanto de mi conocimiento, no tanto de mi bagaje, no tanto de mi experiencia, no tanto de lo que yo sé, no tanto de lo que yo soy o de lo que yo creo ser, sino que la belleza de la gracia radica en un amor que solamente procede del Padre para tu vida y para mi vida. Repite conmigo estas palabras, por favor. No soy nadie sin la gracia de Dios. No soy nadie sin el poder de Dios. No soy nadie sin el conocimiento de Dios. Soy una basura si no tengo a Dios. Si yo no tengo a Dios, no soy nadie. Si yo no tengo a Dios, yo no valgo nada. No hay nada más importante en la vida que el poder de la gloria de Dios y entender todo lo que Dios hizo por amor a mí. El apóstol Pablo termina en toda la reflexión que hace del capítulo 3
Y Él dice: yo tengo ahora el deseo de ser como Él. Yo tengo la necesidad de ser como Él. No solamente de conocerle, no solamente de experimentar ese poder que procede del cielo, no solo entender sus padecimientos, sino yo quiero llegar a ser como Él. Cuando nosotros nos convertimos en imitadores, como dice el apóstol, sed imitadores de mí como yo de Cristo, e imitamos lo bueno, la palabra, el poder, la unción, la lectura bíblica, el ayuno. Si somos una generación deseable, una generación que busque lo bueno, que busque lo excelente, que busque lo más glorioso, no importa todo lo que tenga que pasar en tu vida, no importa lo que venga, no importa lo que vaya a venir en tiempos a futuro, Dios siempre estará contigo para ayudarte, pero tú necesitas ser como Él, necesitas humillarte ante Él, necesitas entender lo que la palabra del Señor dice todos los días de tu vida y decir, como dijo el apóstol Pablo: yo necesito ser como Él. No existe nada más valioso en la vida que la gloria del Señor. No existe nada más importante en la vida que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él sabe que su vida le pertenece completo a Dios. Él sabe que todo lo que hay dentro de su vida no vale nada si Dios no está en el asunto. Cuando tú te levantes y cuando tú te acuestes todos los días de tu vida, preocúpate porque Dios esté en tu vida. Preocúpate porque Dios esté en la relación de tu familia. Preocúpate porque Dios esté en tu llamado, en tu ministerio, en tu carrera profesional, en el liderazgo que Dios te ha otorgado. Porque si Dios no está en tu vida, entonces tu vida no es vida, no tiene razón, no tiene sentido. Si tú no le perteneces a Dios, entonces nada tiene valor, todo es una basura. Pero cuando tú le dices al Señor: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y te entregas por completo a su presencia, vacías por completo tus fuerzas ante Él. Aunque te toque llorar, hoy lloras, mañana ríes. Aunque te toque sufrir, hoy sufres, mañana te levantas. Aunque te toque hoy enterrar a un ser querido, mañana mirarás el fruto de lo que ese ser querido dejó y te darás cuenta que todo ha valido la pena, que Dios nunca te ha dejado, que Dios nunca te ha abandonado, que Dios nunca te ha soltado de su mano, que Él siempre ha estado contigo. Hoy pareciera que no miras el fruto de tu llamado, que no miras el fruto de tu ministerio, de tu liderazgo, pero solamente déjale todo en las manos del Señor. Entrégale tu vida por completo. Haz un balance general de todo lo que hay dentro de tu vida y date cuenta con qué es lo que has estado luchando, con qué te has estado defendiendo, con qué es lo que has estado ministrando, con tus capacidades o con las que Dios da, con tu llamado o con lo que Dios te llamó, con tu unción o con tus capacidades o con la unción que el Espíritu Santo vació en tu vida. No hay nada más importante que entender que sin Cristo tú no eres nadie. Tú necesitas a Dios, tú necesitas del poder de Dios, necesitas, como el apóstol, tomar una decisión y decir: todo lo que he conseguido no tiene razón, no tiene sentido si Cristo no toma la autoridad sobre mi vida. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, nada tiene razón y nada tiene sentido si el poder de Dios no está en mi vida y no está en mi corazón. Yo quiero invitarte allí donde tú estás, sin importar que vayas en un vehículo o que te encuentres en tu casa disfrutando de estos días de palabra. Yo no sé en qué condición te encuentras en este momento o en qué condición se encuentra tu familia, pero los tiempos complicados no solamente se han hecho para unos cuantos. Muchos hemos vivido y pasado tiempos muy complicados, tiempos donde tenemos que
entregar muchas cuestiones y muchas de ellas son familiares, donde hemos perdido a seres queridos, donde hemos pasado por testimonios tan tremendos, heridas que se han provocado en el corazón, cicatrices que se han hecho, que nunca las tienes que borrar porque son un testimonio del poder de Dios, de lo que Dios te ha ayudado, de donde Dios te ha fortalecido. Pero nunca dependas solamente de las cosas que has pasado, de las situaciones que te han sucedido. Aprende a levantarte porque Dios está contigo. Haz a un lado todo aquello que te ha hecho llorar y deja que el poder de Dios pase frente a tu vida y que haga cosas nuevas y poderosas, que provoque en ti un hombre o una mujer adoradora, adorador, lleno de la gracia. Que la gracia solamente te abrace, que la gracia te visite, que la gracia de Dios haga contigo lo que tenga que hacer. Nada más importante en este día que Él. Nada más importante de esta palabra que Él. Nada más importante de todo el consejo que has escuchado que Él. Haz a un lado todo lo que tienes y deja que Él esté contigo. Deja que Él te abrace. Cuando más te sientas desfallecer, que no exista nada más importante que el abrazo de Dios. Cuando ya no puedas correr, cuando ya no puedas caminar, cuando sientas que tus fuerzas se van por completo, no hay nada más importante más que el poder de Dios. Tú hoy puedes ser un excelente licenciado, una maestría, con un doctorado, puedes alcanzar muchas cosas en el mundo, pero no hay nada más importante que la satisfacción que deja de poder decir: soy un hijo de Dios, tengo a Cristo en mi corazón y eso me basta. Por eso te invito que adores a Dios conmigo. Señor, yo te pido que tú toques a toda una generación, a una generación que se encuentra quizás cosechando demasiados éxitos, a una generación que se encuentra cosechando títulos, a una generación que se encuentra cosechando triunfos, trofeos, medallas, pero quizás a una generación que se está perdiendo, que se está desenfocando. Yo oro este día, Señor, para que tú enfoques a esta generación, que entiendan que no hay nada más importante que tu gloria, conocerte a ti, experimentar tu poder, entender los padecimientos de la cruz y todos los días levantarnos con el propósito y la idea de ser semejantes a usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda, somos flechas con un propósito. Vamos hacia un destino, hacia donde la gloria de Dios nos lleve. Impactaremos y nunca habrá nada más importante que darle la gloria al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.